Querido estudiante de Matemática en tu casa, en este video aprenderás a calcular la función de probabilidad y la función de distribución. Empezamos. Conceptos previos. Probabilidad experimental. Basándose en experiencias pasadas, se pueden hacer estimaciones razonables de la probabilidad de eventos futuros. Por ejemplo, Leila lanzó una moneda al aire 40 veces y obtuvo los siguientes resultados. Obtuvo cara 28 veces y sello 12 veces. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de obtener sello según sus resultados? Es una probabilidad experimental, así que la probabilidad se calcula en base a sus resultados. La probabilidad sería comparar los casos favorables, que en este caso Leila obtuvo 12 veces sello, versus los casos posibles, que en este caso es la cantidad de veces que realizó el experimento, que fueron 40 veces. Al hacer esta comparación, dividimos y obtenemos 0,30. Quiere decir que hay un 30% de probabilidad de obtener sello, según sus resultados. Este valor 0,30 coincide con el valor de la frecuencia relativa, por lo que podemos decir que la frecuencia relativa en una tabla de frecuencias es el cálculo de la probabilidad de un suceso. En este caso, 0,30 es la probabilidad de obtener sello. 0,70 es la probabilidad de obtener cara. Probabilidad condicional. Se define una función de probabilidades como aquella función que asocia a cada elemento del espacio muestral de una variable aleatoria la probabilidad que éste tenga. Es una función definida de los reales en el intervalo 0,1. Ejemplo, se lanzó un dado 100 veces y según los resultados obtenidos, se calculó la siguiente probabilidad para cada caso. Probabilidad experimental. En esta tabla omitimos la columna de frecuencia absoluta, pero sabemos que la probabilidad es, en otras palabras, la frecuencia relativa, que se obtiene comparando la cantidad de veces que se repitió un suceso, frecuencia absoluta, con la cantidad de veces que se realizó el experimento, que en este caso fue 100 veces, como lo explicamos anteriormente. Observamos la tabla. Tenemos dos conjuntos. Por un lado, el número del dado, que son valores del 1 al 6. Y por otro lado, tenemos la probabilidad, que es un conjunto que va desde 0 a 1. Observamos entonces también que a cada número del dado le corresponde una única probabilidad. Si esto ocurre, entonces estamos hablando de dos conjuntos y donde el primer conjunto elige siempre a un único elemento del segundo conjunto. Esto es una función. Una función que va desde un número real hasta un número que va desde 0 a 1, ya que la probabilidad nunca será menor que 0, no es un negativo jamás, y nunca será mayor que 1. F de x se denota, en este caso, como P de x. Esto se llama función probabilidad. Ejemplo 2. Al lanzar un dado común, las probabilidades para cada cara son. Acá ya no hablamos de una probabilidad experimental, sino de una probabilidad común. Al lanzar un dado, todos los casos posibles son 6. Puede salir la cara 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. 6 casos posibles. Y, por ejemplo, obtener la cara 1 es un caso favorable, ya que hay solo una cara del dado con el valor 1. Entonces la probabilidad es 1 de 6. Y así para cada cara. Entonces acá también estamos comparando dos conjuntos. Por un lado, el número del dado, que son valores del 1 al 6, y por otro, la probabilidad, que en este caso es solo un sexto. Esta comparación se define de la siguiente manera. Tenemos una función de probabilidad, donde a cada valor del primer conjunto le corresponde un único valor en el segundo conjunto. Acá podemos preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 3?
Y observamos que la probabilidad de que x sea igual a 3 es un sexto. También podemos preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 6? Y observamos en la tabla que la probabilidad de que x sea igual a 6 es también un sexto. Veamos otro ejemplo. Si lanzamos dos dados y sumamos los puntos obtenidos en sus caras, las probabilidades de sus sumas son. El experimento que estamos realizando es el siguiente. Lanzamos dos dados y sumamos sus caras. Como observamos, hay 36 opciones posibles. Y ahí tenemos que ver, por ejemplo, que la suma sea 2. Observando los resultados, solamente una vez se obtuvo la suma 2. Una de 36. La suma 5. Si observamos los resultados, hay 1, 2, 3, 4 veces que la suma de sus caras fue 5. 4 de 36. Y así fue como se fue respondiendo a la probabilidad de cada suceso. Este experimento también es una función probabilidad, donde los elementos del primer conjunto, en este caso números reales del 2 al 12, eligen a un único elemento del segundo conjunto, que en este caso es su probabilidad correspondiente, y que obviamente es un número de 0 a 1. Podemos preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 5? Entonces estamos preguntando P de x igual a 5. Y si observamos la tabla, la respuesta es 4 de 36. También podemos preguntar, ¿cuánto vale P de x igual a 9? Observamos la tabla y vemos que P de x igual a 9 es 4 de 36. Y así podemos preguntar el valor para cada variable, lo que sería evaluar una función de probabilidad. Gráfico función probabilidad. En el gráfico de tablas de frecuencia, si recordamos, el gráfico más utilizado es el gráfico de barra. En este caso, en esta función, el gráfico es similar. No utilizamos puntos, sino una línea vertical, ya que, por ejemplo, en el eje X, entre el 2 y el 3 no hay ningún valor asignado a una probabilidad. Es por esto que se utilizan líneas verticales. Y esta línea va hasta la probabilidad asignada a cada caso. Función de distribución. Relaciona cada elemento del espacio muestral con la probabilidad acumulada hasta el valor dado. Se denota de la siguiente manera. Utilizando el ejemplo anterior, la probabilidad acumulada es algo parecido a la frecuencia relativa acumulada de una tabla de frecuencia. Se considera desde el valor asignado hacia atrás. Por ejemplo, el primer valor se repite. La probabilidad de que la suma de sus caras sea 2 es 1 de 36. Pero en la segunda fila estamos hablando, ¿cuál es la probabilidad de obtener como suma de sus caras el valor 2 o el valor 3? Y es por esto que se suma 1 de 36 más 2 de 36. Y obtuvimos 3 de 36. En la tercera fila, lo que estamos hablando en la probabilidad acumulada es ¿cuál es la probabilidad de que la suma de sus caras sea 2 o 3 o 4? Y es por esto que se suma 1 de 36 más 2 de 36 más 3 de 36, lo que es 6 de 36. O en otra forma es sumar en forma diagonal. 6 de 36 más 4 de 36 es 10 de 36. Y en esta fila lo que estamos hablando es la probabilidad de obtener como suma de sus caras el valor 2 o el valor 3 o el valor 4 o el valor 5. Es por esto que si preguntamos P de x menor o igual a 6, el valor sería 15 de 36, porque lo que hicimos es sumar P de x2 más P de x3 más
P de x4 más P de x5 más P de x6. En otras palabras, sumamos 1 de 36 más 2 de 36 más 3 de 36 más 4 de 36 más 5 de 36. Y así obtuvimos 15 de 36. Esto es, en otras palabras, la función de distribución. Vemos un ejemplo de cómo se grafica una función distribución.